alta gerencia. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años en el sector de CRM y BPO, en donde ha ocupado diversos cargos de alta dirección, resaltando sus habilidades a nivel de liderazgo, pensamiento estratégico, orientación a resultados, negociación y amplias capacidades a nivel comercial y de networking. En Atento ha ocupado cargos como director País Colombia, Latam Financial Service Sales Director y actualmente director comercial Región Sur, América Hispana. Bueno, con ustedes, Miguel López. Gracias, Miguel. El escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Raquel, primero por la invitación al evento. Bueno, 4 de la tarde, después de break, vamos a ver si somos capaces de ponerle un poco de ánimo. Vamos a hablar de un tema que se habla mucho y es nuevas tecnologías, dentro de ellas este metaverso que se puso tan de moda ya con nuestro querido Facebook. Me gustaría empezar con quienes de aquí estamos o están familiarizados con metaverso, sus tecnologías, un poco para medir el nivel de interés sobre este tema. Sé que interés siempre hay mucho, pero conocimiento, pueden levantar la mano los que están más o menos familiarizados con, ok, no, bien, o sea, más o menos estamos ahí como miti. Vamos a tratar de ver hoy en la ponencia cómo vamos yendo hacia el metaverso y cuáles deberían ser esas herramientas tecnológicas adicionales que podríamos utilizar para que nos prepare como profesionales y como compañías hacia este nuevo reto. Este metaverso, de una manera fácil, pues ese entorno donde los humanos estamos en capacidad de interactuar de manera social, ¿cierto?, y económica en un ambiente distinto del físico en el Internet. Y cada vez vamos a ir complejizando un poco el elemento, pero fundamentalmente nos inventamos Matrix, y eso es un mundo virtual donde vía un avatar yo puedo participar en ese mundo virtual, un término que puede tener mucha historia, pero tal vez se acuñó en el 92 con un libro que se llama Snow Crash, donde se mencionó por primera vez, y la trama involucra esta capacidad del ser humano a través de un dispositivo de meterse en un mundo que no es el real. Cuando nos movemos a lo que nos dice Mark Zuckerberg, que además, imagínense, tan importante que cambia el nombre de la compañía, dice que el metaverso es como una internet incorporada, donde en lugar de ver solo el contenido, estamos en él. Es una inmersión en ese contenido, y vamos a empezar a hablar de algunos términos que son importantes. El primero de ellos es que todo este modelo de metaverso tiene, digamos, un origen importante, y es que el modelo de computación descentralizada que arranca y que nos permite hoy tener Bitcoin, para los que no están tan familiarizados, es la capacidad que teníamos de nuestros modelos tradicionales de tener un gran servidor que controla todos los periféricos y allí controla la seguridad, los accesos, etcétera, etcétera. Tener un mundo ideal donde la computación es distribuida, en cuyo caso tengo modelos peer-to-peer, cada uno es del mismo tamaño, de la misma importancia en el modelo de red, y que permite que, por ejemplo, un modelo de Bitcoin esté en capacidad de que no sea corruptible, que no tenga bancos en la mitad. Y bueno, hoy no es el objetivo hablar de Bitcoin, pero para que sepan, es sumamente importante la descentralización. Vamos a volver a hablar unos minutos más adelante de qué tan descentralizado está este mundo del metaverso. El siguiente componente fundamental es la inmersión, es decir, la capacidad que debe tener el ser humano de sentirse en ese ambiente. Hoy, ¿qué tenemos? Nuestras gafas de realidad virtual, de pronto guantes, pero la idea es que podamos ir avanzando en ese modelo donde yo me sienta como usuario inmerso en ese nuevo mundo.
Y salen dos elementos que son fundamentales en esto y es bueno tenerlos en la cabeza. El primero es la persistencia, y la persistencia es esta capacidad que va a tener este metamundo de que lo mismo que me pasa en la realidad, y es que si yo me acuesto en mi cama a dormir, pues me levanto necesariamente en mi cama. Es decir, las cosas que se construyen en el metaverso van a tener persistencia, van a estar ahí. Si hay un edificio, ese edificio va a estar en esa ubicación, pero sobre todo los avatars que tengamos nosotros van a ser una representación lo más fiel posible de nuestra propia realidad en ese mundo virtual. Y el último elemento tiene que ser perpetuo, es decir, lo que se espera con el metaverso es que una vez creado y creada cosas permanezcan en el tiempo. Es decir, no estamos hablando de un Fortnite, que podría hablarse de un metaverso, ¿cierto? Donde en algún momento puedo decir cambio la versión, cambio los mundos y desaparecía este mundo, sino que estamos hablando de un elemento que me va a permitir perdurar en el tiempo como un elemento fundamental. Ahora bien, cuando entramos un poco más en el detalle de elementos que están detrás, está por un lado, voy a empezar de abajo, todo lo que tiene que ver con cómo integrar esto que arrancan los videojuegos en la infraestructura, que es un elemento fundamental, porque obviamente si a veces una videoconferencia es un poco compleja, pues obviamente pensar en poder accesar este mundo va a requerir una infraestructura adecuada, no solo desde el punto de vista de comunicación, sino de computación general, que la descentralización lo que te permite de alguna forma es poder lograrla. Vamos a tener espacios de mercado digital, vamos a tener la posibilidad de comprar, vamos a tener como un elemento fundamental de que sea una red social, es decir, que no vaya a ser el mundo de yo solo en el mundo, ¿cierto? Vasto territorio, sino que tengamos la capacidad efectivamente de mover todo nuestro modelo de red social a ese modelo. Compras como elemento fundamental. Y de pronto, para dejarles un término que es muy importante, que es este NFT, que son los tokens no fungibles. La forma fácil de describirlo es, en nuestro mundo real, cuando yo tengo este carro es único. Tiene su placa, tiene su chasis, tiene su forma, su color, que hace que tenga un valor intrínseco en el mundo real. Y era muy complicado, era bastante difícil definir y cómo vamos a garantizar que en este mundo real vamos a tener la capacidad de tener elementos que puedan tener un valor intrínseco, pero que no se pierda la consistencia, porque el carro mañana no se va a desaparecer ni va a ser la mitad, y eso nos lo permiten estos tokens. Estos tokens hacen, digamos, para hacerlo ejemplo, es cuando yo tengo un Bitcoin y tengo, digamos, una identidad de un dinero que tengo, estos tokens lo que me va a permitir es, por ejemplo, si tengo una obra de arte, definir que esa obra de arte en el mundo digital es única y le voy a poder definir ese valor intrínseco a través del token que va a permitir de que no solo sea única, sino que además tenga un valor definido, una propiedad definida, para que de verdad podamos empezar en ese mundo virtual a hacer una, digamos, compra de bienes o elementos que nos permitan vivir lo más parecido posible a nuestra propia realidad. Veamos el video. Bueno, antes creo que ya habíamos mencionado el tema de las emociones. En el modelo de las emociones estamos hablando entonces la capacidad de oír, que la vamos a tener obviamente con las gafas, la capacidad de ver en tres dimensiones, pero cada vez vamos a empezar a ver desarrollo de elementos como guantes, como pulseras que puedan leer los impulsos de los dedos para hacer lo más parecido, chalecos, es decir, elementos que permitan que esa visión de inmersión sea cada vez más importante. Veamos este video, que es el video de Meta, de cómo se imaginan este mundo, este metamundo desde la perspectiva de ellos, este metauniverso. Entonces, corramos el video, por favor. Some people say the metaverse will only be virtual. Nos faltó el One audio. day, this lecture hall will be made of code. And though they're virtual students, what they'll learn together is real. A surgeon will be able to practice as many times as needed in the metaverse before laying her hands on a real patient. These students aren't really back in 32 BCE.
but they can still watch Mark Antony debate in ancient Rome. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Si ven, el concepto está en que de verdad yo me sienta en la realidad. Yo creo que todavía nos falta un poco para llegar allá, pero hay una apuesta grande cuando vemos un poco los Some números people say the metaverse will only be virtual. One day. Cuando vemos un poco los números, estamos hablando de que solo este año se estima que esta nueva industria está generando 13 billones de dólares económicamente hablando de lo que debería ser ese metaverso. Es decir, ya hay compañías en el mundo apostándole. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles de ellas y qué cosas están haciendo. Están apostando a que esto va a ser una realidad. Y esto es como un sueño, como el Internet, ¿no? Cuando nos devolvemos a los inicios del Internet, pues había una definición muy concreta de lo que iba a ser el Internet, pero realmente después se dio esta capacidad de explosión donde todos participamos como elementos activos del modelo. Lo que esperan estas grandes compañías que están invirtiendo en estos modelos es tener esa capacidad, ¿no? Tener la capacidad de poder llamar a muchas personas a que crean en este modelo y que seamos capaces de, como comunidad, como mundo completo, de tener esta nueva forma de realidad. Desde el punto de vista, no se ve muy bien, debía haber dejado este slide grande, pero es importante que hoy algunas compañías todavía lo ven como algo de diversión, o sea, los juegos como Fortnite y estos que son como inmersivos, parece que hay un uso importante ahí, pero sí es cierto, por lo menos en Estados Unidos y en Europa, que ya hay compañías grandes que están pensando que de una manera mucho más seria de que esto va a tener futuro, va a tener un avance importante y quieren estar obviamente desde el principio. Creo que todavía hay algo de especulación. No sé si leyeron por ahí, no sé, un píxel vendido con NFT de $2 millones por un píxel, o cuadros vendidos por números muy grandes, pero creo que hay gente que le está apostando a que este mundo efectivamente llegue ahí. La mala noticia que tenemos es que para poder lograr ese mundo ideal desde la perspectiva del metaverso, necesitamos tener muchos componentes funcionando. Y cuando uno habla de Latinoamérica, empieza a tener algunas dudas existenciales de efectivamente qué tanto vamos a ir avanzando en el modelo. Tal vez una de las primeras tiene que ver con la capacidad de red que tenemos, es decir, hoy aunque ya tenemos en muchos de nuestros países redes de fibra óptica que nos pueden dar una velocidad adecuada, la realidad es que vamos a necesitar una capacidad de comunicación mucho mayor, que creo que las redes de 5G que estamos montando nos van a ir ayudando en ese modelo, pero también debemos empezar a trabajar en otras cosas que se vuelven importantes. Vimos, por ejemplo, en alguna de las charlas lo que era el pago de los QR. Creo que todo esto nuevo que estamos haciendo desde la perspectiva del pago va haciendo que nos vayamos a preparar, porque este va a ser un mundo virtual donde un elemento fundamental va a ser las billeteras digitales y las criptomonedas, es decir, cómo voy a lograr convivir en ese ambiente de tal suerte que esté en capacidad de lograrlo. Estamos hablando también de lo que tiene que ver con la experiencia de inmersión. Todavía hay dispositivos, digamos, siendo no tan costosos, son dispositivos que tienen un costo, pero en la medida en que haya más marcas, ahora hay cosas de Lenovo, de gafas de Lenovo, de LG, obviamente las de Meta, pero ahí todavía creo que vamos a estar detrás. Meta, el estimado que tiene es que este proyecto tome una velocidad adecuada en 10 años. La problemática que tal vez tenemos, devolviéndome al primer punto, es si hablábamos de un modelo de distribución del cómputo, que es lo que me permite el Bitcoin, pues hay una duda existencial de si una compañía como Meta, siendo tan grande,
ya manejando lo que maneja, si ese mundo efectivamente va a ser tan descentralizado desde el punto de vista del control, o si efectivamente vamos a tener algún inconveniente en lo que tiene que ver con, por ejemplo, temas de propiedad de datos, que es un elemento que todavía está en el ejercicio y que tenemos que trabajar de esa manera. La descentralización que les cuento, comentábamos ahora que una de las cosas que uno estaría viendo es tal vez, pensando a 10 o 15 años, pues haya una democratización de ese mundo que sea el que mayor auge tome, pero hoy estamos hablando de muchas iniciativas y todavía no hay ni regulaciones de gobierno ni iniciativas de estandarización como para pensar que vamos a crear ese metauniverso como sociedad mundial, sino que sigue siendo iniciativas de compañías. Y después viene elementos de tecnología, blockchain, que creo que en Latinoamérica hemos venido cada vez trabajando mucho más, que como les cuento, si bien tiene un componente sumamente importante desde el punto de vista de las criptomonedas, es una tecnología que va mucho más allá, va a esa capacidad de poder hacer cosas de manera segura para todo el mundo, de manera descentralizada, pero con la duda que les acabo de comentar. Y nos aparecen algunas tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial, que necesitamos seguir desarrollando. Vamos a dejar por ahora el metaverso, podríamos hablar los 30 o 35 minutos, pero yo creo que es importante pensar para prepararme para ese metaverso, para prepararme para tener un avatar en ese metaverso, para prepararme para tener mi compañía en ese metaverso, creo que necesitamos recorrer un largo camino, que es el que quisiera exponer de cosas que deberíamos estar haciendo antes de tiempo. Entonces, vamos a entrar en un mundo espectacular, que es el de realidad aumentada. La realidad aumentada creo que cada vez la estamos escuchando más, y fundamentalmente es la capacidad que tengo de integrar a la vista del mundo real elementos virtuales. Es decir, creo que el ejemplo más fácil de entender realidad aumentada, creo que, bueno, no sé si haya algún amante de los Pokémon, pero pues hubo un modelo mundial de salir a buscar, bueno, hasta gente se mató cayéndose de edificios y cayéndose a lagos y todo buscando Pokémon virtuales. Ese es el concepto de la realidad virtual, pero es un concepto que definitivamente trae unas capacidades que rápidamente todas las compañías que estamos acá podríamos empezar a usar de una manera proactiva. Ya hay plataformas tecnológicas para hacer desarrollos, compañías dedicadas a hacer estas plataformas tecnológicas. Vamos a poner un ejemplo que es muy sencillo. Este es IKEA. Vamos a ir a ver el ejemplo de IKEA y veamos qué hace IKEA con realidad virtual. Corramos el video, por favor. Oye, suena bastante bien, ¿no? Tomo el pedido, tomo el tamaño de mi mesa, de mi comedor,
me paro en el espacio físico que requiero, mi sala, mi comedor, el estudio del niño, y en tamaño real puedo poner ese elemento que estoy comprando en el ejercicio. Pero hay otros ejemplos, hay muchísimos, pero quería traerles algunos para abrir un poco la mente de las cosas que podemos hacer. El primero está con L'Oreal y Gap. L'Oreal tiene la capacidad de entrar a la página y de manera de realidad aumentada ver cómo queda un maquillaje, por ejemplo. Y me pareció más descrestante el hecho del tinte del pelo, de poder tomar la foto y ver cómo quedaría el tinte del pelo en el caso de L'Oreal, o en el caso de Gap, tener ya kioscos virtuales donde yo lo que hago es entrar a la tienda, tengo una pantalla en el vestier y tener la capacidad de escoger la ropa que quiero y que pueda ver cómo me queda de una manera rápida. Elementos que están ya ahí, es decir, no es esto que vimos del metaverso y todas las cosas guau que podría yo hacer en el metaverso, que voy a poder hacer en el metaverso, como veíamos en el video de Meta, de estudiar y poder operar y mirar el átomo, o que el estudiante vaya a las ruinas de Grecia y pueda ver un poco cómo fueron estos elementos, pero estos son elementos prácticos, concretos de cosas que se están haciendo. Mercedes, Kia, Hyundai tiene aplicaciones donde yo me subo al carro, abro la aplicación y toco el botoncito y me dice que a veces los carros no saben, este botoncito no sabía para qué era. Entonces Mercedes, Kia, Hyundai tienen modelos donde me permiten entrar al carro y poder encontrar las características particulares de cada uno de esos carros, evitando y pensando ya en la experiencia, cómo lograr que un cliente no llame a soporte técnico, ¿cierto?, sino que sea capaz de rápidamente identificar el ejercicio. Hace poco tuve la revisión para un seguro del carro y era espectacular, todo en línea, no, o sea, meter todos los datos, hasta que llegué a el número de la serie. No, se imaginan encontrar en un carro el número de la serie para tomarle una foto. Fue espectacular encontrar que la niña del call que me atendió me dijo: en el lado del pasajero, levanta el tapete, hay un pedacito de tapete falso y ahí está el número de identificación. Mi pregunta es, ¿qué tal la realidad aumentada donde me diga, lleve el asunto, ponga la foto y me diga exactamente dónde está? Porque la verdad me tocó llamar 4 veces, no fue tan... Pues yo era el bruto que decía, no, ahí no hay nada, hasta que ella me dijo, revise bien, don Miguel, y verá que encuentra el ejercicio. Tenemos Walmart. Walmart tiene 2 cosas interesantes. El primero tiene una particularidad que creo que la estamos viendo. Ayer estábamos con Nacho en un supermercado y la capacidad de pagar de forma automática en el Walmart con los productos. Sabemos que Amazon tiene elementos de estos, pero hay compañías como Walmart o aquí local como Home Center, no sé si en Paraguay hay Home Center, tiene un aplicativo móvil donde yo cojo el QR, voy por la tienda, tomo el QR, pongo en la canasta, pago y me llevo los productos sin necesidad de pasar por la caja. Pero también en esta empresa de grandes superficies tienen rutas en realidad virtual. ¿Qué quiere decir? Que el sitio donde están almacenados los productos y la mejor ruta para llegar al estante es entregada al despachador de manera virtual, para poder ganarme todo este tiempo que estamos hablando. Home Depot, cosas que me parecen interesantes, como tengo una llave, ¿cuántas veces no nos toca desenroscar algo o llevar la llave que se me dañó, ¿cierto?, para llevarla al Home Depot, pues o al Home Center para poder reemplazarla? Home Depot tiene una aplicación de realidad virtual donde yo tomo la foto y él me dice cómo se llama la pieza y si está en la tienda más cercana o no está más cercana, o si la quiero comprar en internet. Body Science es una compañía australiana de productos naturales que su elemento fundamental es poder entregar elementos de nutrición. Cuando yo tomo un producto de ellos y pongo mi teléfono, lo que encuentro es más información de cómo utilizar ese producto en particular. Y Disney tiene unas cosas espectaculares en donde, por ejemplo, ya van a poder encontrar en Disney Plus películas que estoy viendo en mi televisor, ¿cierto?
y si pongo realidad aumentada con Disney, con la aplicación de Disney, puedo ver cómo parte de la película sale del televisor. Elementos de cosas que ya están funcionando y que yo creo ciertamente que deberíamos de empezar a trabajar si de verdad queremos llegar a ese super metaverso, porque esto nos va a requerir prepararnos de una mejor manera para poder hacerlo. Ahora bien, pensemos en otras herramientas tecnológicas. Voy a tratar de hacer esto un poquito menos detallado cada una de ellas. Y a propósito, en esta ponencia yo hablé de herramientas tecnológicas. ¿Y por qué hablé de herramientas tecnológicas? Porque cuando uno se va al diccionario y busca la definición de herramienta, es ese elemento que me ayuda a ejecutar una tarea de una manera más fácil, más rápida, ¿cierto? Sin tanto esfuerzo. Pero nunca es la función. Es decir, un carpintero le puede dar las mejores herramientas, pero si él no es carpintero, no va a ser capaz de utilizarlas. En el mundo del CX, las herramientas están. Es decir, tenemos cada vez herramientas más bonitas, más grandes, más buenas, más capaces, pero necesitamos carpinteros. Y a veces se nos olvida a las empresas y pensamos que comprar las herramientas es resolver. Entonces yo les diría que en vez de hablar ahora en estos 10 minutos que me quedan de herramientas disruptivas, les quisiera dejar en la cabeza de que hablemos del uso disruptivo de las herramientas, y es cómo las cosas que ya tengo las uso de una mejor manera. Vamos a empezar con la omnicanalidad. Omnicanalidad creo que lo hemos hablado en las conferencias de manera espectacular, pero yo quisiera resumir la omnicanalidad desde la visión que tenemos en Atento, y es cómo lograr que la herramienta multicanal esté disponible en cada interacción con el cliente. Y no al contrario, no es 7 canales distintos que se usan en momentos distintos, sino realmente la tarea que tenemos que hacer es cómo logro usar mis herramientas de omnicanalidad de una manera mucho más disruptiva. Voy a poner un ejemplo, un par de ejemplos. El primero de ellos tiene que ver con una videollamada de soporte técnico. Whirlpool, cliente nuestro, capacidad de que llame, primer nivel, no lo logro, prenda la cámara. Activo la cámara, voy hasta la lavadora, leo el QR, le doy información al cliente de posibles soluciones y estoy utilizando una llamada o un chat que se vuelve una llamada, que después se vuelve una videollamada y que me permite realmente usar la herramienta de omnicanalidad. No quedarme solo con que puede llamar al chat, puede llamar a las redes sociales, puede hacer, sino que efectivamente yo esté en capacidad de tener un contacto con el cliente y disponibilidad de poner esas herramientas a funcionar. Otro ejemplo de omnicanalidad. El otro ejemplo de omnicanalidad, tenemos un cliente en Chile que tiene unos 800 vendedores de calle, y lo que estamos haciendo es, hacemos campañas de captación de lead usando las redes sociales de los vendedores. Es decir, es una red ampliada de contactos con la empresa, donde de manera centralizada estructuramos la pieza comercial, pero cuando sale de la red social, el Instagram o el Facebook del vendedor, como un lead suyo. Es como, hey amigo, estoy trabajando en esta empresa, si quieres comprar algo, y el control central de esos leads, la capacidad de recibir los leads y poder, por ejemplo, hacer contactos directos con el vendedor. Es decir, es un uso real de la omnicanalidad en el servicio al cliente. Creo que podríamos dar más ejemplos, pero me voy a quedar con esos dos por temas de tiempo. Después viene, y hemos hablado mucho de temas de bot. Entonces, ¿qué es un bot? Un bot es este componente tecnológico que es capaz de contestarle al cliente, ya sea de manera escrita,
o pueden ser bots de voz, ¿no? También o de manera en audio. Normalmente cuando hablamos de bot estamos hablando de elementos que permiten hacer como una introducción inicial de la comunicación y como después pues pase a gente, ¿no? O sea, si me va a preguntar el horario, pues el bot lo puede hacer. Pero ¿cómo lograr tener un bot que sea capaz de hacer cosas un poquito más complejas? Les doy un caso para que lo tengan. ¿Qué tal un chat o un IVR de voz para confirmación de citas? Es decir, la capacidad que tengo yo de decirle a Miguel López, mañana tienes cita con el cardiólogo o cita en un examen de laboratorio, vas a poder ir, que él diga sí o no, y si dice no, poder ir a ver la agenda del médico, presentarle opciones de la agenda del médico y que él pueda confirmárnoslo, hacerlo en voz, se puede ya. Es decir, ya hay componentes de bot que me permiten en manera de voz natural estar en la capacidad no solo de entregar información, sino que sea un IVR de doble vía y de nuevo, casando con el nuevo elemento, si hay algún problema, pues tener también la capacidad de omnicanalidad de poder volver el contacto al origen del proceso. ¿Qué otra tecnología tenemos? Creo que todos hemos hablado de RPAs, ¿no? RPA yo creo que es tal vez para mí en el mundo de la experiencia la mayor herramienta que tenemos para hacer las cosas de manera disruptiva. Esta RPA es simplemente la capacidad que tiene un programa de simular lo que hace un asesor de servicio o un asesor en una oficina. Y es que si él tiene que tomar el dato que le da el cliente, que es su ID, y entrar a 4 aplicativos a sacar 7 datos, pues un bot está en capacidad, un RPA está en capacidad de hacer esa misma gestión. ¿Y por qué digo que es absolutamente extraordinaria? Porque es la capacidad que tengo de desrobotizar a los asesores. Y suena medio extraño cómo que los bots desrobotizan los asesores. Sí, nuestros asesores son robots, porque cuando lastimosamente en Latinoamérica tenemos en todas nuestras industrias el número mínimo que yo veo en cualquier país de Latinoamérica que un asesor de servicio necesita usar es entre 8 y 25 aplicativos. Entre 8 y 25. Es decir, ese señor es un robot. Ese señor, el 60% del tiempo está tratando de tomar información de sus aplicativos y solo el 30 o 40% del tiempo se lo dedica de verdad a estar face to face con su cliente. Los RPA lo que nos permiten es hacer esas actividades manuales, ¿cierto? Que haría el asesor y que el asesor se pueda concentrar. Les voy a poner un ejemplo, este se llama bot de 7 pasos, les voy a ir contando porque tal vez no lo van a ver. Este es un bot para una compañía de telecomunicaciones, soporte técnico. Sencillo, ¿no? Yo llamo a soporte técnico de mi empresa y el que tiene que hacer, les voy a contar rápido. Normalmente el asesor lo primero que tiene que hacer es mirar si Nacho está, pues pagó o no, ¿no? Sí, porque puede estar cortado, ¿no? Segundo, tiene que ver si hay fallas masivas. Estas dos cosas se hacen en un telco en 2 aplicativos distintos, no en el mismo, en 2 aplicativos distintos, ¿sí? Después, si no hay falla masiva, tiene que revisar si hay falla en el sector particular, que es en otro aplicativo. En cuarto, tiene que hacerle un pin al módem para saber si el módem del personaje está. Y esos son 7 pasos, 17 minutos de tiempo, de los cuales 9 minutos son en este modelo. ¿Qué tal ponerle un bot que vaya paso a paso haciendo la tarea? Le voy diciendo en este momento, Miguel, voy a revisar si tiene un problema, si hay un corte en la vaina, voy hablando con el cliente mientras el bot me va haciendo el ejercicio. Es decir, la capacidad que tienen los RPA está directamente relacionada a 2 elementos, unos de procesos de back en la noche, grandes, masivos, que es donde mayormente los estamos usando, pero hay que empezar a usarlos de una manera disruptiva y es lo que yo llamo automatización del desktop.
y es al asesor en particular. Les cuento un caso, el más sencillito que uno puede hacer. Teníamos una empresa de telecomunicaciones también en Colombia, 800 asesores, 15 minutos de logueo todas las mañanas de los 800 para entrar en los 15 o 12 aplicativos. Hicimos un bot, ¿cierto?, que lo que hace es cuando él se loguea en la plataforma, el bot le hace el logueo en los aplicativos. Eso lo hago una vez y me sirve todos los días del año para 800 cosas. Entonces hay que empezar a identificar qué cosa es sencilla de automatizar y empezar a robotizar a nuestros asesores. Bueno, vamos a ir moviéndonos. Creo que el tema de data es un elemento importante, creo que lo hemos nombrado en muchas de las presentaciones que están haciendo acá, y es cómo logro en ese mar de data tratar de moverme a un océano azul a sacar realmente insights. Entonces, en el caso de Atento, esta es la lista de bibliotecas de digamos de DataMar y de elementos de analítica que ya tenemos construida. Vieron, por ejemplo, esta mañana en una de las, vieron esta mañana en una de las presentaciones que estaba todo el tema de análisis de sentimiento. Entonces, hay que empezar a utilizar estas herramientas que ya están estructuradas y armadas para hacer cosas como cuál es la mejor hora de llamar en los canales, cuál es el mejor canal de contacto del cliente. Una cosa que a mí me encanta y es el self-cure, que lo utilizamos mucho en cobranza, y es cómo es un poco la tendencia de un cliente para no estarlo llamando cuando sabemos que paga. Es decir, si él paga cada tercer día porque tal vez está desfasado en la fecha de corte, como más bien no le corto, le doy los 3 días y espero, ¿cierto? O le ofrezco que haga un cambio del plan de trabajo que tiene. Agente score es tener un agente dependiendo de la tipología de solución de los casos en donde el NPS ha sido mayor y pasarle esas llamadas de ese tipo a ese agente experto. El estresómetro, que es un proyecto que tenemos para un banco en Brasil espectacular, y es cuando hay una llamada de voz con problemas ya complicados, es decir, tono de voz alto en el asesor y tono de voz alto en el cliente, esa llamada automáticamente se le pasa al supervisor. Es decir, la capacidad que tenemos de entender en una llamada el sentimiento de un cliente y poder hacer el ejercicio, y así otros elementos. Ya para ir terminando, porque ya me pusieron sin tiempo, pero 2 minuticos, yo creo que es importante, es, de nuevo, herramientas tecnológicas que tienen que usarse, pero lo fundamental es la experiencia. Entonces nosotros deberíamos de devolvernos, así llevemos 20 años haciéndolo, a analizar el journey del cliente y entender la experiencia. Creo que el mejor video que pude encontrar para ejemplificar esto es este. Se los voy a dejar, dura 30 segundos, pero es importante. Corrámoslo, por favor. Otra vez la manita. Me devuelvo uno. Ya, corrámoslo. Não se importa. Não tinha umas bolachas biológicas? Eu vou lá consigo. Aqui tem. E se precisar de frutas e legumes, aproveite. São repostos diariamente. Oh. Não sei se sabe, mas o peixe do Lidl é ultracongelado em alto mar para conservar as suas propriedades. Está a ver este rótulo? É para que saiba sempre a origem e validade. Seguem as nossas receitas tradicionais com mais carne, menos sal e gordura. Considerado o melhor coquetel com muda de cor com sopas feitas no dia. Muito obrigada pela ajuda. Vê-se bem que gosta de trabalhar aqui. Quem? Eu? Não trabalho aqui, minha senhora. Ninguém nos vende como os nossos clientes. Yo creo que el día que logremos que un cliente se comporte de esa manera, no va a importar la tecnología. Los dejo con esta frase de Steve Jobs, y es: acerquémonos tanto a los clientes que seamos capaces de decirle lo que ellos necesitan, así ellos no lo sepan. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Acá un pequeño detallecito. Gracias. Y un regalito de nuestra ministra del Turismo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Que te manda a decir que esperemos que esta no sea la primera, sino la primera de muchas visitas que tengamos acá en Paraguay. No, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido, es mi primera vez en Paraguay, una sorpresa espectacular.
Atento es una compañía que tiene muchas operaciones en la región, tenemos 150.000 empleados en el mundo, en Brasil tenemos 70.000 y en Sudamérica, Hispam, que es la mía, tenemos 30.000 y no teníamos el privilegio de estar en Paraguay. Ya abrimos operación hace 4 meses y nos van a ver mucho, seguro que sí. Gracias, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Pablo. Pablo nos va a hablar sobre la gestión de calidad, cómo transformar llamadas en conocimiento e impulsar su negocio. Pablo de los Santos es director of Analytics de Verin Latam Argentina. Cuenta con una amplia experiencia en consultoría de estrategia comercial, Novantas, BCG, Michelin Madison. La mayoría de sus proyectos fueron en banca, seguros, telecomunicaciones y servicios públicos. Experiencia global, haber trabajado en América Latina, Europa, Estados Unidos y Sudamérica. Es un apasionado por el Big Data y el Speech Analítica. Con nosotros, Pablo de los Santos. Con todo lo que es Speech Analytics para escuchar lo que es la voz del cliente, Speech Analytics en los canales escritos, Text Analytics en los canales, Speech Analytics en los canales orales y Text Analytics en los canales escritos, y todo esto para, como hablaban esta mañana en la sesión de Customer Experience, todo esto para entender qué es lo que dicen los clientes sin necesidad de ir a preguntarles, sino simplemente analizando lo que está pasando en las interacciones con los clientes, ¿sí? Bien, como decía, mi rol es, dentro de toda Latinoamérica, trabajar con empresas para ayudarlos desde el punto de vista de negocio a extraer ese valor que todas las empresas que tienen grabadas las interacciones orales o capturadas las interacciones escritas tienen una mina de oro que muchas veces no se explota porque para poder explotarla se necesita una tecnología de punta, que ahora les voy a contar un poco cómo funciona, pero también, y hoy lo dijeron esta mañana, una metodología, ¿sí? Una experiencia que permite entender cuáles son las prioridades de la empresa y cómo realizar, cómo plantear las preguntas. Una sola página inicial sobre quién es Verin, para aquellos que no nos conocen, no los voy a aburrir mucho en esto, pero somos una empresa pública global, basada en Estados Unidos, trabajamos en 175 países, somos aproximadamente 5.000 empleados, ¿sí? Y trabajamos en toda Latinoamérica, y trabajamos en Latinoamérica a través de partners locales, como Voltis, que son aquellos que nos ayudan a estar cerca de los clientes, ¿sí? Eso es importante. Tenemos una facturación de alrededor de $1.000 millones anuales, y esto porque tenemos un portfolio bastante amplio de soluciones que se abren en 3 áreas. Tenemos muchas soluciones nuevas de lo que llamamos Digital First, que son todos los canales digitales, ¿sí? Que están muy en boga, este es un área de crecimiento. En el otro extremo tenemos también todas las experiencias de Experience Management, que es todo el tema de encuestas por cualquier canal, sea en el IBR, sea en las páginas web, o sea, después de una interacción en un canal cara a cara, por ejemplo, en las sucursales bancarias. Tenemos todas esas plataformas tecnológicas para hacer esas encuestas. Y por último, en el sector medio tenemos lo que es el origen de nuestra empresa. Nosotros hace más de 25 años que estamos trabajando en el Contact Center, y de ahí surgieron más de 40 soluciones que tenemos. Hoy vamos a hablar de una de ellas, que es Speech Analytics. También vamos a hablar de algunos casos de Text Analytics, que es la otra solución,
Sarcana Speech, que analiza la parte escrita, pero tenemos otras 40 soluciones, desde grabaciones, tenemos lo que se llama Workforce Management para ver qué demanda de personal se necesita en cada momento, tenemos soluciones como DPA, Desktop Process Analytics, que permiten analizar qué es lo que se hacen los agentes o los empleados en sus computadoras, laptops o en sus pantallas. Tenemos soluciones también como de calidad. Incluso ahora, hace un par de años, adquirimos una compañía de Audiolytics, que lo que hace, y esto es interesante para BPOs o para compañías que tengan mucha rotación de personal, analiza, ¿sí?, mediante una entrevista online automática, analiza no tanto lo que dicen cómo responden los candidatos, sino cómo lo hacen, ¿sí? Entonces, mediante inteligencia artificial compara 300 atributos de la voz del candidato con los buenos, aquellos agentes que son buenos en esa posición de atención al cliente, de cobranzas o de ventas, y mediante Audiolytics selecciona o filtra aquellos candidatos que son más propensos para tener una buena performance en esa posición. Hoy, de vuelta, vamos de todas las 40, más de 40 soluciones, vamos a hablar de Speech y Text Analytics, pero quiero dejarles eso de que hay otras soluciones también relacionadas con el contact center y con las interacciones entre la empresa y los clientes, ¿no?, que tenemos. Entonces, dentro de lo que es, entrando ya en Speech Analytics, tenemos más de 20 años de experiencia en Speech Analytics. Empezamos en el año 2003 en Estados Unidos. No es una tecnología nueva. Sin embargo, en los últimos 5 o 6 años se ha acelerado mucho la innovación y hay muchas aplicaciones de inteligencia artificial, temas de Big Data que están todos metidos dentro de la solución. Y la solución está implementada a nivel mundial en más de 1000 clientes. A nivel regional, en Latinoamérica, tenemos más de 100 clientes, entre ellos, como comentaba, Atento, por ejemplo, en México es cliente nuestro, y hay otros clientes, sobre todo los grandes BPOs lo tienen, pero también empresas como el Banco Itaú, como en Brasil, como el Banco Macro, telcos como Claro, industrias como de salud, como Fleury, etcétera, etcétera, ¿sí? Son algunos de los clientes que es público que tienen nuestra solución de Speech Analytics, ¿sí? Una cosa importante, y hoy a la mañana se mencionó, la tecnología es fundamental. Y la tecnología que tenemos, ¿sí?, es la tecnología más avanzada para escuchar la voz del cliente, ¿sí? Pero la tecnología sola no basta. Acá no es una solución donde se aprieta un botón y nos da la respuesta, sino que es fundamental combinar la tecnología con una metodología orientada a resultados, ¿sí? ¿Cómo logramos esa metodología? Con un ejercicio inicial donde nosotros lo que hacemos es ofrecer el servicio de consultores que tienen experiencia en Speech Analytics, que han hecho decenas de proyectos, pero combinado junto con un equipo de la empresa. ¿Por qué? Porque quien más conoce, no sé, del negocio del Banco Itaú en Paraguay va a ser la gente del equipo de Banco Itaú. Así que vamos a combinar ese equipo de consultores con experiencia en Speech Analytics junto con el equipo de la empresa del cliente, ¿sí? ¿Y eso para qué? Para hacer un primer proyecto que va a generar valor, y en general logramos que de 6 a 8 semanas empezar a generar valor para la empresa, y eso es importante, en algún asunto prioritario. Ahora les voy a mostrar algunas de las cosas que se pueden hacer. Pero no solamente eso, sino también transferirle know-how al equipo local de la empresa para que luego, a partir de ese momento, pueda aplicar la metodología para otros casos de negocio dentro de la empresa, del banco, de la telco o de cual sea la empresa, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo, y déjenme hablar 2 minutos de la tecnología? ¿Qué es lo que hace la tecnología de Speech Analytics? Lo que agarra es, toma la grabación, ¿sí?, el audio, y le adiciona lo que nosotros llamamos metadata, que es información relacionada con el audio que no está en la propia grabación. Por ejemplo, quién es el agente, el horario, día, semana, campaña, si es inbound o outbound. También, si tenemos un ID de cliente, podemos ir al CRM y traernos toda la información del cliente. Antigüedad, valor del cliente, ¿no?, todos esos datos. Lo que hacemos es procesar el audio y asociarlo con todos esos metadatos para poder también analizar
por segmento de cliente, por analizar muchas veces cuál es la nota para cada agente de cada una de estas cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos, como toda herramienta de Speech Analytics, es tomar el audio y hacer lo que se llama el reconocimiento fonético. Convertimos los sonidos que se emiten al hablar en fonemas. Hay algunas herramientas que se quedan así de la competencia. La nuestra va un paso más. Utiliza los fonemas también para, entre otras cosas, para ver temas de calidad y temas de sentimiento de los clientes, ¿sí? Cuando hay mucho overlap entre que hablan los clientes con los agentes, cuánto tiempo en silencio hay en la llamada y cómo varía el tono de voz de un cliente. También tenemos una cosa bastante diferencial que es speaker separation. Lo que hacemos es, mediante biometría de voz, podemos detectar en las grabaciones mono cuándo habla el agente y cuándo habla el cliente. Esto también es muy importante para temas de calidad o de compliance. Muchas veces donde se requiere que la gente le diga al cliente ciertas cosas, podemos ver y analizar qué es lo que está diciendo exclusivamente el agente o exclusivamente el cliente, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es ese reconocimiento fonético, pero no nos quedamos ahí, vamos un paso más y transformamos todo digitalmente en texto, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es generar una gran base de datos que tiene todas las palabras, frases que se dicen en la llamada, identificadas cuáles dice el agente, cuáles dice el cliente, ¿sí? Y empezamos a entender la llamada de manera contextual, de tal manera que si alguien menciona, por ejemplo, el pago con tarjeta de crédito, y no entendemos la palabra crédito en sí, porque pasó un autobús, porque sonó un sonido o porque el teléfono móvil no funcionaba bien, ¿sí? Sí sabemos que luego de tarjeta de, en el 90% de los casos, viene la palabra crédito. Entonces, se empieza a entender contextualmente qué es lo que se dice en la llamada. Y se genera esta gran base de datos, ¿sí? Que nosotros la llamamos índice semántico completo. En los clientes más grandes en Latinoamérica analizamos 12 millones de llamadas mensuales. O sea que hay una base de datos de donde hay todo lo que se dice, ¿sí? Más todos los metadatos, agente, día de la semana, horario, y todos los datos del cliente. Esa gran base de datos con 12 millones de data points que entran cada mes, es lo que vamos a analizar para, con Big Data, entender las diferentes cuestiones de negocio que ahora les voy a mostrar. Arriba de esa plataforma, ¿sí? Hay cuestiones que son automáticas, donde la propia plataforma con inteligencia artificial nos dice cuáles son los tópicos que más se repiten, qué tipo de tendencias hay, sentimientos sobre las llamadas, y luego hay un tema de análisis estructurado, donde categorizamos y definimos ciertos parámetros. Nosotros los llamamos categorías, que son reglas de negocio, que permiten identificar todas las llamadas donde ocurre alguna situación. Y ahora les voy a mostrar algún ejemplo de eso. Déjenme que les muestro uno para que entiendan. Cuando hablamos de categoría, esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando de unas reglas de negocio, ¿sí? No estamos buscando palabras, sino aquí es un ejemplo de un banco mexicano que quería buscar todas las llamadas con consulta estado de cuenta. Fíjense que no busca palabras individuales, sino reglas. Por ejemplo, quiero saber ni el importe. Acá lo que está buscando son todas las llamadas donde se dice quiero saber cuál es el importe, quiero saber mi importe. Hasta 5 términos entre quiero saber e importe se van a identificar y van a marcar en la llamada. Estos son reglas booleanas que permiten buscar dentro de las miles o millones de llamadas del banco cuáles son las llamadas con consulta de estado de cuenta, ¿sí? También ven algunas que la regla empieza con C2 puntos. Esto es lo que comentaba anteriormente. Esto solamente busca C2 puntos. Quisieran ir a abonar, busca solamente en la parte que habla el cliente y no en la parte que habla la gente. Y por último hay algunas que empiezan con Start 200, ¿sí? Esto es, en vez de buscar en todas las llamadas, buscan las primeras 200 llamadas, y acá esto se usa, por ejemplo, cuando queremos asegurarnos que la introducción de la gente sea de determinada manera, digamos que el cumplimiento de protocolo que pueda haber, nos permite buscar solamente en la parte inicial. Tal es así que hay un banco peruano, ¿sí? Esto es público que trabaja con nosotros, que es el Banco Scotiabank, que ellos para analizar la calidad de servicio no analizan la insatisfacción en todas las llamadas, sino que ven cuánta insatisfacción hay al principio, usando el start, y cuánto hay al final de la llamada. Y lo que pueden evaluar a nivel agente es que agentes son capaces de reducir la insatisfacción que trae el cliente de una interacción previa, que probablemente sea con otra parte del banco,
y cuál es el nivel de insatisfacción que viene al final, ¿no? Así que bueno, esto es una categoría, ¿sí? Una regla de negocio que vamos a utilizar para hacer todos los análisis. ¿Y cuáles son los análisis? ¿Sí? Yo les decía, a partir del objetivo de negocio vamos a dibujar una metodología que nos permite entender mejor la situación y dibujar iniciativas de mejora, ¿sí? La propia herramienta me va a dar cuadros de mando que permite decir, por ejemplo, si identificamos buenas prácticas comerciales, la herramienta nos va a poder decir para cada agente cómo evoluciona el uso de esas buenas prácticas comerciales. Las están usando, no las están usando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez determinado el objetivo de negocio, vamos a armar una metodología. ¿Qué es lo que hemos trabajado? Y nosotros venimos trabajando en español, en España y en Latinoamérica desde el año 2009, o sea, más de 10 años. Hemos hecho más de 100 proyectos, pero los agrupamos en estas 3 áreas. Por un lado, todos proyectos alrededor de cómo optimizar los ingresos de la empresa, ¿sí? Y ahora les cuento algunos ejemplos. En el segundo eje es el tema, y el segundo y la tercera columna están muy relacionados, que es cómo reducir costos y cómo mejorar la calidad, ¿sí? O sea, reducir costos mejorando la calidad. Esta es una cosa también que siempre queremos. La tecnología no es algo que la empresa debe adquirir por sí misma, ¿no? No es un objetivo en sí mismo ser más tecnológico. El objetivo de la tecnología es generar este retorno de la inversión. Por eso es fundamental ver cuál es la prioridad de la empresa, que puede ser alguna de todas estas o varias de todas estas, y a partir de acá, cuáles son las iniciativas que en el corto plazo van a dar un resultado, un retorno de la inversión o resultado para la empresa, ¿sí? Entonces, en la primera columna, ¿sí? Incremento de ingresos, hemos trabajado con muchas empresas en todo lo que es aumento de las ventas, ¿sí? Y acá tenemos el caso público de una empresa francesa global de seguros que implementó en español tanto la tecnología como la metodología. Identificó cuáles eran las mejores prácticas, ¿sí? Comerciales, qué funcionaba para vender, y lo que logró fue aumentar en 3 meses, aumentar un 27% el ratio de venta por llamada, ¿sí? Como lo hizo fue generalizando, haciendo que el uso de esas buenas prácticas comerciales las utilicen todos los agentes, ¿sí? Tal es así, esta empresa francesa, AXA se llama, lo publicó, ¿sí? Hizo un caso público y lo replicó en otros países, y hoy hasta en la casa matriz trabajan con esta tecnología y esta metodología para temas comerciales, ¿sí? También tenemos experiencia, y acá tenemos un caso acá en Latinoamérica, con un banco brasilero que lo utilizó para identificar en las llamadas entrantes de servicio cuáles eran las buenas prácticas que servían para convertirlo en una venta cruzada o en un upselling, ¿sí? Ellos vendían tarjetas o venden tarjetas de crédito y seguros financieros, ¿sí? Y lo que hicieron fue identificar esas buenas prácticas, generalizarlas y aumentar un 27% el ratio de venta en las llamadas entrantes de servicio, ¿sí? Partían de niveles de cierre más bajos, pero aumentaron en un 27% ese ratio, ¿sí? Luego también hemos trabajado mucho con modelos predictivos en función de lo que se dice en la llamada entrante de servicio. El mismo banco brasilero, ellos lo utilizaron para detectar todas las llamadas donde había un patrón de diálogo que indicaba que los clientes tenían una propensión para hacer una acción legal contra el banco, ¿sí? Ellos analizaron llamadas entrantes de esos clientes que luego hicieron acciones legales contra el banco y vieron 2 o 3 patrones. Por ejemplo, pedían una segunda factura de la copia del contrato, ¿sí? Entonces, al pedir la copia del contrato, que no era nada de reclamo, sin embargo, esos clientes que estaban seguramente hablando con un abogado eran mucho más propensos para iniciar una acción legal contra el banco. Una vez que lo identificaron, pusieron un equipo de callback y todas las llamadas que pasaban por este patrón de diálogo eran derivadas o eran marcadas para que ese equipo de callback investigara la situación del cliente y al día siguiente llamara para solucionar ese problema del cliente. Ellos lograron reducir un 85% el número de acciones legales contra el banco e hicieron un caso público también en Brasil. Este fue el caso, el Banco Votorantim, quien hizo esto, ¿sí? En lo que es modelos predictivos, tenemos experiencia también en Latinoamérica con una telco, ¿sí? En este caso.
reducción de costos. Ahí tenemos un par de ejemplos interesantes, ¿sí? Uno es en Movistar Argentina, que hace 7, 8 años que ya viene trabajando con Speech Analytics. Ellos tienen una segmentación, una categorización, unas reglas de negocio que le permite identificar hasta 70 motivos de contacto, ¿sí? Ellos solían tener, de vuelta, esto es hace 8 años atrás, tenían un equipo que tagueaba y que marcaba por qué había llamado a los clientes. Bueno, a partir del uso de Speech Analytics dejan de utilizar todo eso y automáticamente con Speech Analytics tienen la categorización de más de 70 motivos de contacto, ¿sí? A partir de ahí lo que hacen son dos cosas. Una, empiezan a trabajar en iniciativas de autoservicio, los cuales les permite ver para cada motivo, por ejemplo en facturación, empiezan a llevar al cliente para que se lo mire en su página web o en su aplicación móvil, incluso en el IBR, y empiezan a ver, a evaluar si funciona o no funciona esa iniciativa en función de las llamadas que quedan en el contact center, ¿sí? Y entonces, en vez de medir todas las llamadas, miden las llamadas de facturación y ven si esa iniciativa está funcionando o no. De vuelta, hace 7, 8 años que están trabajando con esto y ellos lograron, por este medio de digitalizar el servicio, llevando a los clientes a autoservicio, lograron reducir más del 45% las llamadas al contact center, llevando a los clientes a esos canales digitales de autoservicio. Y lo que es importante, no solamente redujeron costo, porque son canales más baratos, sino que el CSAT o el feedback del cliente, la experiencia del cliente mejoró, ¿sí? Así que es reducción de costos, pero mejorando la experiencia del cliente. También un caso de éxito muy, muy sonado. Y el otro caso, ¿sí? Es el que trabajamos muy de la mano, es con gente con el equipo de Atento en México, donde muy de la mano ellos tienen nuestro Speech Analytics y trabajan continuamente para reducir lo que son los average handle time, los tiempos de medios de operativos, TMOs, como focalizándose en por cada motivo de contacto cuál es el tiempo en silencio y trabajando para reducir ese tiempo en silencio, ya sea desde el punto de vista de procesos o desde el punto de vista de formación, viendo la dispersión que hay del tiempo de silencio por agente y trabajando con aquellos que tienen más tiempo en silencio por cada motivo de contacto. La verdad es que también han logrado reducciones muy sensibles del tiempo medio de operativo, no solamente ahorrando tiempo, ahorrando costo a sus clientes, sino mejorando la experiencia del cliente, las dos cosas a la vez, ¿sí? Y por último, el último ejemplo que quiero contar es en la última columna, ¿sí? Donde hemos trabajado, y este es un caso público, con el banco número 1 del Perú, que es el BCP. Ellos implementaron Speech Analytics también hace años y en ese momento estaban haciendo auditorías de calidad de manera manual. Tenían un equipo que escuchaba llamadas y en función de esa escucha de llamadas le daban una nota de calidad a los agentes, ¿sí? Lo que llegaban a escuchar era entre 3 y 5 llamadas por agente por mes, lo cual obviamente eso es menos del 1% de las llamadas, ¿sí? Entonces, a partir del uso de Speech Analytics, ellos procesaban y analizan el 100% de las llamadas, generaron una estructura de análisis de una auditoría automática con 38 variables y les permite de manera automática, ¿sí?, analizar y sacar una nota de calidad de Speech Analytics para cada agente en función de esas 38 variables, ¿sí? Son básicamente 38 variables que se agrupan en 8 KPIs y que se ponderan estas variables para sacar la nota por cada uno de estos 8. Digamos, hay algunos KPIs, 3 que son de eficiencia y hay otros 5 que son de calidad de servicio, con cumplimiento de protocolo, temas de gestión de reclamaciones, tema de calidad en la operación, no uso de buenas prácticas, también es otro de las áreas que se evalúa. Y con todo eso lo que lograron ellos fue mejorar, ¿sí?, todo el proceso de auditoría y focalizar al equipo de auditores no ya en evaluar, sino en hacer coaching a los agentes por un lado y en hacer business improvement dentro del banco, ¿sí? De hecho, la gente que se quedó para hacer la evaluación era el 75% menos que la cantidad de gente que tenían previamente, ¿sí? O sea, redujeron el número de auditores en más de un 75%, ¿sí?, los que hacían la calidad. Reutilizaron toda esa gente que conocía bien los procesos del banco para hacer otros procesos de business improvement.
Lo interesante es, el ahorro grande no fue del lado ese, sino que lo que lograron ellos fue, haciendo coaching y trabajando de forma personalizada con los agentes, lograron mejorar el NPS, ¿sí? El NPS transaccional en el contact center subió un 15%, ¿sí? En términos relativos, ¿sí? Con lo cual esa fue la gran ganancia del lado del banco, ¿sí? Así que bueno, estos son algunos de los ejemplos. También hemos trabajado en temas de NPS predictivo. Aquí se habló hoy más temprano de todo un tema de las encuestas, ¿sí? Nosotros como Verin, como dije al principio, tenemos soluciones de encuestas que permiten capturar de forma directa el feedback del cliente, tanto en el IBR como por email, como también todo el tema de encuestas en las páginas web y en las páginas y en las aplicaciones móviles, ¿sí? Entonces podemos capturar el resultado de las encuestas por cualquier lado, ¿sí? Pero generalmente cuando realizamos encuestas, y en Latinoamérica especialmente, el porcentaje de respuesta que hay es muy, muy limitado, ¿sí? Menos del 5%, en algunos casos menos del 3%, ¿sí? Entonces, otra forma que hemos trabajado mucho es cómo a partir de Speech y Text Analytics podemos ver cuál es el NPS, predecir cuál sería el NPS que ese cliente nos pondría en función de lo que se dice en la llamada, ¿sí? Aunque no nos responda la encuesta, ¿sí? Lo que hacemos es analizar grandes volúmenes, miles de llamadas que luego nos dieron una nota, ¿sí? Ya sea un detractor con una nota baja o ya sea algún cliente que está contento con la empresa, y en función de lo que se dice en la llamada podemos predecir cuáles son los tipos de diálogos, los sentimientos que hay dentro de la llamada, los tiempos de silencio, overlap, etcétera, etcétera, y en función de eso poder ver cuáles son los patrones que me están diciendo esta llamada va a ser una nota de NPS alta o baja. Una vez que se identifican esos patrones, ya podemos aplicarlos al 100% de las llamadas, ¿sí? Con lo cual, una vez que tenemos el modelo armado y en funcionamiento, podemos saber, ¿sí? Cuál es la nota, o podemos predecir cuál sería la nota del NPS para cualquier interacción, cualquier llamada, incluso para llamadas que el agente posteriormente no nos da, no responde a la encuesta, ¿sí? Así que ese también es un tema muy interesante. Y la otra cosa que quería comentar es, gran parte de la experiencia, sí, hasta el día de hoy, ha sido en el contact center, donde podemos grabar, donde podemos tener toda la metadata. Pero hoy estamos, en estos momentos, expandiéndonos a otras áreas. Por ejemplo, a las mesas de dinero, ¿sí? Trabajamos en las mesas de dinero con el objetivo de asegurar el compliance. Cuando en una mesa de dinero hoy hay equipos que hacen de compliance regulatorio y de prevención de fraude, que tienen las llamadas y escuchan puntualmente, se meten cuando hay algún caso sospechoso. Con Speech Analytics lo que podemos hacer y Text Analytics es analizar todas las interacciones, en voz o en texto, o sea en Bloomberg, Reuters, o sea incluso en Teams. Podemos grabar, capturar todo eso y analizar qué es lo que está pasando y asegurarnos de que no hay que se cumplen las cuestiones regulatorias. Y el otra área nueva que estamos trabajando, empezamos con un banco en México ahora, a grabar todo lo que son interacciones comerciales, cara a cara, no es el cajero, sino las que se dan en la oficina comercial, grabamos, capturamos todo eso, lo que se habla en cientos de sucursales, las traemos a un lugar central durante la noche, y a partir de eso todos los días aplicamos Speech Analytics para saber qué buenas prácticas están utilizando los agentes o los comerciales de los bancos en las sucursales, cuáles son los productos de venta cruzada que están ofreciendo, cuáles no. Esto le permite a los bancos, también lo hemos hecho algún ejercicio con tiendas telefónicas, pero le permite a la empresa entender qué es lo que está pasando en lugares descentralizados, ¿sí? Así como la experiencia amplia es en el contact center, eso es lo último que estamos haciendo, que es trabajar en lugares descentralizados como las sucursales bancarias o las tiendas telefónicas, ¿sí? Así que bueno, esto era un poquito lo que quería compartir, y en algunos casos nosotros creemos que para aplicar la inteligencia artificial, el Big Data en general, y en particular en Speech Analytics y Text Analytics, lo primero es tener claro
¿cuál es la problemática de negocio que queremos solucionar? Crear un business case, crear un caso en función de cuál sea la prioridad de la empresa y a partir de ahí empezar a actuar para tener resultados en los primeros 6 a 9 meses, ¿sí? Así que cualquier cosa, no sé, cualquier interés, estamos con la gente de Volvis aquí en Paraguay y podemos sentarnos y entendiendo el problema de negocio, diseñar un programa de speech y text analytics que escuche la voz del cliente adecuado para la empresa. Así que eso. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Ya. Y cualquier cosa, estoy acá disponible para contestar cualquier pregunta. Gracias. Impecable lo tuyo, Gracias. estaba siguiendo el timer, llegaste justo. Estaba viéndolo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, te hago entrega de ese certificado y un regalo de la Secretaría de Turismo y de gracias. la organización del Congreso. Agradecidos por tu presencia y además agradecidos de que Berin también nos acompañe en el evento. Muchas gracias a ustedes, y gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Bueno. ¿Nos sacamos una foto?